Domingos que estuve hablando acerca de la puerta abierta, y vamos a regresar al mensaje que Cristo le está dando a la iglesia de Filadelfia. Estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis y estamos viendo el mensaje de Jesucristo por medio del apóstol Juan. No es el mensaje de Juan, es el mensaje de Cristo por medio del apóstol Juan a la iglesia que está en Filadelfia. Usted recuerda, algunas semanas atrás estábamos hablando acerca de esta ciudad que había sido fundada con el propósito de expandir lo que es el Hellenism en inglés, helenismo, que es la cultura griega, y hablamos acerca de cómo esta ciudad estaba localizada en un lugar estratégico, y el propósito de fundar esta ciudad era para poder tener una influencia en sí en el mundo entero con el griego, la cultura griega, el idioma griego. Y esta iglesia estaba en esta ciudad, localizada en este lugar, con una gran oportunidad, dijimos, de ser influencia a muchas personas, porque la gente cruzaba, estaba en una encrucijada donde la gente cruzaba por esta ciudad de Filadelfia, y a ellos se les da esta gran oportunidad para presentar el evangelio. Por eso se les dice que Dios ha puesto delante de ellos una puerta abierta. Es una gran oportunidad, y hablamos acerca de las puertas que Dios abre, oportunidades que Dios nos da en esta vida, pero la oportunidad dentro del contexto que se le da a esta iglesia es una oportunidad de compartir el evangelio. Tienes el mundo entero casi cruzando por tu ciudad con el propósito de ser influenciados por ustedes. Qué oportunidad de darle el evangelio a alguien, qué oportunidad de hablarles de Cristo. Y hablamos acerca de eso. Dijimos que la iglesia en Filadelfia tenía pocas fuerzas, y lo vimos leyendo que es una iglesia de pocas fuerzas. ¿Qué significa eso? Es que no era una gran congregación, no era un gran número de personas, es una pequeña congregación, pero con la oportunidad de tener un gran impacto. Hermanos, no tienen que ser muchos, pero pueden hacer un gran impacto en la ciudad. Puede ser una sola persona que tiene un gran impacto en una compañía. Yo recuerdo escuchar años atrás no recuerdo si el predicador era un abogado en los tiempos de antes, se me olvida el nombre, pero él entró a una compañía, y por medio de un siervo de Dios que entró a esta compañía, toda la compañía cayó bajo la convicción del Espíritu Santo. Lo leía, creo que era Charles Finney, estaba leyendo en un libro que tenía en mi oficina, y decía que él entró a esta compañía, y era un hombre que caminaba con Dios, el poder de Dios sobre él, la llenura del Espíritu Santo en su vida, y simplemente su presencia en la compañía hizo que la gente que estaba en esa compañía cayera bajo convicción, y en poco tiempo la gente de la compañía estaba de rodillas recibiendo a Cristo como su Salvador. Una persona puede tener una gran influencia, una persona puede tener un gran impacto. Usted solamente puede traer avivamiento a su compañía, o quizás al negocio en el que trabaja. ¿Sí me está entendiendo? Una persona, una pequeña iglesia, no es un gran grupo de personas, pero pueden tener un gran impacto, una gran influencia en el mundo entero. Esta iglesia no es una iglesia con muchos números, no es una iglesia numerosa, pero se le considera una iglesia exitosa. Y Cristo no le dice ni una palabra de condenación a esta iglesia. No reprende a esta iglesia. No le dice a esta iglesia: tengo contra ti algo. No le dijo a esta iglesia que te voy a castigar, o arrepiéntete como a las demás iglesias. A esta iglesia no se le dice nada negativo. A una iglesia aparentemente exitosa, aunque no era una iglesia muy grande. ¿Por qué razón? Porque la medida de la iglesia no es en su número. La medida de la iglesia la encontramos en su fidelidad a Cristo y a la palabra de Dios. Si seguimos leyendo, mira lo que dice aquí, versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes eres una pequeña iglesia, pero has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Hermanos, una iglesia exitosa no es una iglesia grande a la medida de lo que hoy en día se considera éxito. No es grande en número, pero es fiel a la palabra de Dios y al Señor. Y no se avergüenzan de ser cristianos. No se avergüenzan de ser cristianos.
Cuando dice que no han negado mi nombre, no te avergüenzas de ser cristiano. Por eso Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el versículo 33, a cualquiera pues que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una persona que se avergüenza de Cristo no es verdaderamente salva, es lo que enseña esos versículos. Un verdadero cristiano no se avergüenza de ser cristiano. No se avergüenza de ser cristiano. Y encontramos que una iglesia, un pequeño remanente, una pequeña congregación, pero es fiel a la palabra de Dios. Y déjeme decir, tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Aunque el mundo cambie, la Biblia no cambia. Aunque las otras iglesias cambien, la Biblia no cambia. Y nuestra fidelidad tiene que ser a Cristo y a su palabra. ¿Sí me está entendiendo? Y esta iglesia era una iglesia quizás en pocos en número, no era una gran iglesia en número, pero era una iglesia fiel a la palabra de Dios y fiel a Jesucristo. No negaban, no se avergonzaban de ser cristianos. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Qué hará Jesús por esta iglesia? ¿Qué le promete Jesús a este pequeño grupo de creyentes fieles a Él y a su palabra? ¿Cuáles son las promesas que Él le hace a un grupo de cristianos, hermanos? Es un remanente. En los últimos días no serán muchos, serán pocos. Serán pocos los salvos. Quiero que veamos el versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, aquí está, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Serán guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Han venido diferentes tragedias, pero han sido geográficamente limitadas a ciertos lugares. Pero esta prueba, encontramos, no viene a un cierto país, sino viene al mundo entero. ¿Cuál es esa prueba? Que finalmente vendrá al mundo entero, universal. Yo creo que está hablando de la tribulación. Una iglesia que será librada, una iglesia que será guardada de la tribulación. La tribulación será aquella prueba que vendrá al mundo entero. Como Noé, cuando estaba con su familia dentro del arca y vino un diluvio, y el diluvio fue universal, y encontramos que Noé y su familia fueron guardados en el arca de esta prueba que vino al mundo entero. Si estamos bien, ¿verdad? Fueron cuidados, protegidos dentro del arca, y esa arca sabemos que es simbólico de Jesucristo. En sí la palabra pitch que se usa, que es calefactear, lo que se usó para insular la arca, que era lodo por la parte adentro, es la misma palabra hebrea que se utiliza para la propiciación. Está hablando de el arca simbólico del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Una sola puerta. ¿Por qué el arca solo tenía una puerta? Porque solo hay un camino al cielo, y es Jesucristo. Es Jesucristo. Y podemos ver que el arca, 3 niveles, porque Dios es un trino Dios. Y podemos hablar acerca del arca, un tipo de Cristo. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Pero fueron en Cristo guardados de la prueba universal. Si usted ha sido salvo en esta noche, usted está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en esta? Si usted ha puesto su fe y su confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted está dentro del arca en esta noche. Y cuando venga la prueba universal, cuando venga la tribulación, usted será guardado de la prueba. Guardado de la prueba. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Cuál es esta hora de la prueba que experimentará el mundo entero? Es la tribulación, hermanos. Y este pequeño remanente que será guardado de pasar por la tribulación, estos son los creyentes que se irán en el rapto. Son los creyentes que se irán en el rapto. A esta pequeña iglesia, a este pequeño remanente de cristianos, se les está diciendo: ustedes serán guardados, librados, arrebatados de este mundo para ser librados de la prueba que va a venir al mundo entero. Podemos ir a Juan capítulo 14. No voy a estar tanto tiempo en esto porque ya he hablado acerca del rapto bastante. Pero hermanos, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Juan capítulo 14.
Juan capítulo 14. Y sí habrá gente que será salva durante la tribulación, y sí habrán cristianos cruzando la tribulación que fueron salvos en la tribulación. En la tribulación mucha gente va a ser salva, quiero que entienda eso, y cruzarán la tribulación entonces algunos van a morir finalmente porque son salvos en la tribulación, decapitados, pero los que han sido salvos antes de que comience la tribulación serán arrebatados. Dice Juan 14, 1 al 3: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, no te estoy mintiendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, aquí está, vendré, ¿qué dice? Otra vez, y os que tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. El rapto o el arrebatamiento, para los que dicen pues el rapto, la palabra rapto no aparece en la Biblia, también lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4 versículos 13 al 18. No voy a ir por el tiempo, pero también lo vemos en Primera de Corintios 15 51 al 54. ¿Cómo es que sabemos que va a haber un rapto o un arrebatamiento antes de la segunda venida de Cristo? No podemos confundir el rapto con la segunda venida de Cristo. En el rapto, Cristo viene y se queda en las nubes. En la segunda venida, Él regresa y pisa tierra, llega al monte de los olivos, y sabemos que camina y cruza un valle y llega hasta Jerusalén, al monte, al Temple Mount. Pero ¿cómo podemos saber que va a haber un rapto antes de la segunda venida de Cristo? Hermanos, porque cuando Cristo regresa en su segunda venida, Él regresa con nosotros. Él regresa con nosotros. En Apocalipsis encontramos capítulo 19, la segunda venida de Cristo. Vaya conmigo a Apocalipsis 19. Y regresa con nosotros en su segunda venida. Y si regresa con nosotros en su segunda venida, significa que tuvimos que habernos ido con Él en algún tiempo. Apocalipsis capítulo 19. Vemos la segunda venida de Cristo, y esta segunda venida de Cristo obviamente para juzgar y para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Ya he cubierto eso varias veces, pero mira lo que dice el versículo. Vamos al versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y vamos a hablar después de eso. Entonces estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Sabemos que es Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nos explica Juan capítulo 1. Sabemos que el Verbo de Dios es Cristo. Versículo 14, aquí está, Cristo regresa en su segunda venida. Versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿En qué? En caballos blancos. Hermano, aprenda a montar caballo porque va a necesitarlo. Regresarán, dice la Biblia, en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Vamos para atrás al versículo 7 y 8 rápidamente. Estoy en el capítulo 19. ¿Quiénes son estos vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente? Capítulo 19, el mismo capítulo, versículo 7. ¿Lo tienen ahí? Gocémonos y alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, es la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Estamos bien hasta ahora? Entonces encontramos, hermanos, que a la iglesia de Filadelfia se le promete ser librada de la tribulación. Serán arrebatadas y finalmente regresamos con Jesucristo para establecer su reino sobre esta tierra por 1000 años. A la iglesia de Filadelfia, quiero que regresemos a Apocalipsis capítulo 3. Se le promete ser librada de la tribulación, y a esa tribulación se le llama prueba para los que moran sobre la tierra. Serán librados de la prueba para los que moran sobre la tierra. Esta frase es utilizada 9 veces en el libro de Apocalipsis y habla de aquellos que no son salvos.
Sí, en el capítulo 3, mira, para que vea el versículo 10, la última parte, dice, para probar a los que, ¿qué? A los que moran sobre la tierra. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Y hay que usar Biblia para entender Biblia. ¿Sí me está entendiendo? Hay que entender, hay que usar Biblia para entender Biblia. Antes se usaban comentarios, pero yo aprendí que el comentarista normalmente no entiende los mismos versículos que yo no entiendo, ¿verdad? Y los brinca. Entonces mejor es usar Biblia para compararla con Biblia. Apocalipsis 17, 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la ¿qué? ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Aquellos cuyos nombres no ¿qué? Están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, cuando vemos que la hora de la prueba va a venir para aquellos que moran sobre la tierra, sabemos que la hora de la prueba o la tribulación va a venir sobre aquellos que no son salvos, sobre aquellos que no son salvos. Esta prueba es para los incrédulos, no para los cristianos. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Es la hora de la prueba para los incrédulos, no para los cristianos. ¿Qué más promete Jesús a estos creyentes en Filadelfia? Y qué bendición que tenemos promesas por de parte de Cristo. Son las promesas que Jesús nos está haciendo a nosotros también. La próxima cosa, el versículo 12. Al que venciere, ¿quién es el que vence? El que ha sido salvo. Si usted es salvo, usted es un vencedor, una vencedora en esta noche. Y ya lo he enseñado, no voy a regresar a eso. Pero luego dice, yo lo haré, ¿qué dice? Columnas, estoy en el versículo 12, capítulo 3, perdón, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y quiero hablar acerca de esas cosas. Serán hechos, número 1, columnas en el templo de mi Dios. Aquí vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Una iglesia que ha sido fiel a Cristo y a su palabra. Ha sido librada de la tribulación. Se le prometió que iba a ser guardada de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Y ahora se le dice a esta iglesia que ellos serán columnas en el templo de mi Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen ahí? Dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, Pablo está hablando del templo de Artemisa en Éfeso, y tuvimos el privilegio de estar nosotros en Éfeso y ir a Éfeso. Pero este templo era sostenido por 127 columnas. Estas columnas eran de mármol y de oro, ¿verdad? Estas columnas eran de mayor importancia en el templo de Éfeso. En sí el templo descansa sobre estas 127 columnas, o descansaba, y era normal. Fuimos a muchas ruinas, fuimos a Sardis, si no me equivoco, fuimos a Éfeso, fuimos a varias de las 7 iglesias de Asia Menor, ahora que estuvimos en Turquía. Pero si usted se da cuenta, en las ruinas que vimos, lo que queda normalmente, lo que todavía queda, son las columnas. Son las columnas. Todo lo demás ha sido destruido, todo lo demás ha sido derribado, todo lo demás se ha hecho escombro, y lo único que normalmente queda, si usted ve y usted va a las ruinas, son un montón de columnas. Es lo más estable, es lo más fuerte, es lo más permanente y de mayor importancia. Se les promete, hermanos, no solo seguridad eterna, permanencia en el templo de Dios, pero también se les promete una posición de mayor importancia en el templo milenial. Se les promete una posición de mayor importancia en el templo milenial. En el milenio tu posición será conforme a tu fidelidad a Cristo y a su palabra. Lo repito, en el milenio tu posición será conforme a tu fidelidad a Cristo y a su palabra. Nunca más, se le dijo a esta gente, saldrá de allí permanencia. En Filadelfia había muchos terremotos
sí, en Turquía sigue habiendo muchos terremotos y hace poco hubo un gran terremoto. Pero era normal para la gente que huían de la ciudad para escapar los bloques que caían de la ciudad y las piedras que volaban, y después del terremoto la gente regresa a la ciudad, pero siempre se encontraban entrando y saliendo de la ciudad. En otras palabras, Jesús les está diciendo: no tendrás que volver a salir o huir de la ciudad, una residencia permanente. Jesús escribirá 3 nombres en aquel creyente que fue fiel a Jesús y a su palabra. Número 1, el nombre de Dios. Número 2, el nombre de la Nueva Jerusalén. Número 3, el nombre nuevo de Jesucristo. Estos nombres escritos en estos creyentes implican que somos propiedad de Dios y del cielo. Propiedad de Dios y del cielo. El nuevo nombre de Jesús es un nombre que no conoceremos hasta la eternidad. He estado estudiando y leyendo bastante acerca de esto y pudiera estar en esto bastante, pero tratar de simplificarlo un poco en esta noche. Es un nombre que expresa en su totalidad todas las características, toda la gloria de Jesucristo. Lo he explicado anteriormente, pero en estos momentos o ahora conocemos en parte, dice el apóstol Pablo. Ahora vemos por un espejo oscuramente, dice el apóstol Pablo. Mas cuando venga lo perfecto, cuando veamos a Cristo cara a cara, lo que es en parte, dice Pablo, acabará. Y luego dice esto: conoceremos o conoceré como fui conocido. Conoceremos a Dios y a Jesucristo de una manera más íntima, de una manera más perfecta, más allá de lo que nuestras mentes terrenales pueden entender. El poder entender o conocer a Cristo como Él nos conoce a nosotros es imposible con esta mente terrenal que tenemos. Si usted recuerda, a los discípulos Jacobo y Juan y Santiago subieron al monte subieron al monte de la transfiguración, y Cristo se transfiguró delante de ellos. ¿Recuerdan eso? Y ellos se impresionaron cuando vieron a Cristo transfigurarse. Y eso simplemente es parte de lo que Cristo es, no es todo lo que Cristo es. Hermanos, Dios es grande. Y la gloria de Dios, aunque en una manera perfecta habitó entre nosotros en un cuerpo terrenal, no es todo lo de Dios, no es todo quien Dios es. Como un Dios todo omnipotente, omnipresente, omnisciente se puede meter dentro de un pequeño cuerpo humano? No hay manera de meter toda esa gloria dentro de este cuerpo humano. Su nuevo nombre no es que su carácter cambia, sino que finalmente tengo la capacidad de entender su carácter en su totalidad. Se me es revelado un nuevo nombre que revela toda la persona y todo el carácter y toda la gloria de Jesucristo. Hermanos, Jesús es grande. Y la gloria, gracias hermano, y la gloria de Dios es tan grande, y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero a través de la Biblia vemos diferentes nombres de Dios: Adonai, el Señor, o Elión, el Dios altísimo; Elohim, el Creador todopoderoso; el Olam, Dios eterno; el Roí, el Dios que me ve. Y aún estos nombres: el Shaddai, el todo suficiente; Manuel, Dios con nosotros; Jehová Rafa, el Señor sana; Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos; Jehová Shama, el Señor es presente. Pero aún así estamos tan lejos de captar, de entender, de conocer a Cristo en toda su gloria. Moisés le pide a Dios en Éxodo 33:18, le dice: no vaya ahí por el tiempo, le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y se le estaba pidiendo a Dios algo imposible. En el verso 20 se le dice a Moisés: si lo hago, no vivirás. No hay manera que puedas ver la gloria de Dios y vivir. No tienes la capacidad en ese cuerpo terrenal de conocerme en toda mi gloria. ¿Sí me están entendiendo?
No tienes la capacidad, es como tratar de explicar escatología a Rubén, es como tratar de enseñarle a Rubén acerca de un Dios eterno y omnipotente y omnisciente y omnipresente, y tratar de explicarle la Trinidad y tratar de meter algo tan grande en la cabeza de alguien tan pequeño. ¿Cómo podemos entender a Dios y quién es Dios en toda su totalidad? Y se nos han revelado ciertas partes del carácter de Dios a cierto nivel. Moisés le dice a Dios: quiero ver toda tu gloria. Y Dios le explica: no tienes la capacidad en ese cuerpo terrenal de conocerme en toda mi gloria. Y Moisés solo vio una luz, se explica, las espaldas de Dios. En sí es, estudiando eso, me metí, y en sí es lo que quedó después que Dios pasó. Dios pasa, y lo que quedó después que pasa es como cuando pasa un carro y se ve el polvo quizás después que pasó, y fue lo único que Moisés pudo ver, porque dijo: Dios, si llegas a ver mi gloria te mueres. Pero podemos entender que lo más precioso en el cielo es poder conocerle a Él como Él nos conoce a nosotros. Poder entender un Dios todopoderoso, un Dios tan grande en su totalidad. Poder finalmente comprender quién Dios es. ¿Por qué crees que vamos a estar alabando a Dios toda la eternidad? Porque finalmente vamos a poder captar, entender toda su gloria, quién Él es. ¿Alguien me está escuchando? ¿Quién es Dios? El apóstol Pablo trata de explicar: en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él existimos. No te puedes escapar de Él, todo lo llena, todo. ¿Cómo te explico quién es Dios? Pero llegas al cielo y tienes ahora la capacidad de entender quién Dios es. Y no te queda otra más que caer de rodillas y decir: santo, 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 y alabar a Dios por quien Él es. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, mientras más tú lo conoces, más tú lo alabas. Lo repito, mientras más lo conoces, más lo alabas. El cristiano que no canta es porque no conoce a Dios. Cuando yo veo que alguien no canta es porque no lo conoce. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Mientras más lo conoces, más lo alabas. Mientras más lo conoces, más lo alabas. Mientras más lo conoces, más lo alabas. Imagínate llegar al punto de entenderlo y conocerlo como Él nos conoce a nosotros. Imagínate, la alabanza en el cielo va a ser otro nivel. ¿Sí me está escuchando? La alabanza en el cielo no va a ser: cuán grande es Él. Eso es un cristiano que no lee su Biblia, no ora, no conoce nada de Dios. Mientras más lo conoces, más le alabas. Y cuando llegues al punto que estés en el cielo y puedas entender a Dios en su totalidad, ¿te imaginas cómo van a tocar esos instrumentos? ¿Te imaginas, hermano Jerónimo, dirigiendo coritos en el cielo? Amén. Porque ahora tenemos un entendimiento completo de quién Dios es. En el verso 11, ¿estamos bien? A la iglesia de Filadelfia se le promete permanencia en el templo de Dios y seguridad eterna. En el versículo 11 se le dice: retén lo que tienes, sigue siendo fiel a Cristo y su palabra. Hermanos, en estos últimos tiempos tenemos que ser fieles, tenemos que permanecer fiel. No podemos cambiar. Y luego dice: para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Quiero terminar con esto. Y el mensaje es: ninguno tome tu corona. No puedes perder tu salvación. Dije: no puedes perder tu salvación. Hay permanencia. Hay permanencia. Se les promete permanencia. No es que vas a perder tu lugar. Lo que vas a perder, mira, no puedes perder tu salvación, pero sí puedes perder tu recompensa. Puedes perder tu recompensa. Hay 5 coronas mencionadas en la Biblia. No voy a ir por el tiempo. Estas coronas son recompensas que Dios va a dar. Y estas coronas o estas recompensas que Dios da: número 1, para los que ganan almas.
para los que dan el evangelio a otros. Deberíamos estar dándole el evangelio a todo el mundo. Siempre que alguien cruce el camino, que usted tenga esa oportunidad, háblales de Cristo. Háblales de Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Pastores, que no conozco el plan romano. El apóstol Pablo no tenía el plan romano. ¿Sabes lo que él hacía? Él le decía a ellos lo que Cristo hizo por él. Cuando él se paraba delante de reyes y él se paraba delante de gobernadores, él les explicaba: mira, si tú hubieras visto quién yo era y lo que Dios hizo en mi vida. Yo perseguía a los cristianos, yo mataba a cristianos y ahora soy uno de ellos. ¿Alguien me está escuchando? Y de la manera que él ganaba almas es simplemente explicándole a otros lo que Cristo hizo por él. Una corona para los que ganan almas, número 2, otra corona para los que resisten la tentación. Por eso debemos de aprender a decirle que no a esta cochina carne. ¿Alguien me está escuchando? Es una batalla cada día. Te levantas y tu peor enemigo eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Y qué batalla? Tener que decir que no a Daniel Piña día tras día. Pero se le promete una corona a aquellos que resisten la tentación. Número 3, una corona para los que aman y desean la venida de Cristo. Hay una corona especial para aquellos que están deseando la venida de Cristo. Número 4, para los que pastorean el rebaño, para los pastores. Y número 5, para los que sufren y mueren por su fe. Una corona para los que sufren y mueren por su fe. En Apocalipsis 4, versículos 9 y 10, vamos ahí. Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 y 10. Usted dice: pastor, usted dijo que iba a terminar. Yo siempre digo eso y nunca acabo. Debería de haber aprendido eso ya hace tiempo. Eso lo digo para que te calmes. Apocalipsis 4, 9 y 10. ¿Lo tienen ahí? Dice: siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo, pastor? ¿Comiendo tacos? No, alabando a Dios. Alabando a Dios. Espero que también comiendo tacos, no sé, pero la mayor parte del tiempo estaremos alabando a Dios y dando gracias, 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 gracias al que está sentado en el trono. Oye, hermanos, si acabáramos ahí, estuvo tremendo eso. Al que vive por los siglos de los siglos, al eterno. Los 24 ancianos se posan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Aquí está, y echan sus ¿qué? Sus coronas delante del trono, diciendo: el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos el propósito de estas coronas: arrojarlos a los pies de Cristo. Estas recompensas o estas coronas, yo personalmente creo y he tratado de estudiar esto por tanto tiempo y llegué a la conclusión personalmente, en mi manera de pensar. Usted puede creer lo que quiera, pero yo creo que son maneras de adorar a Cristo. No creo que van a ser coronas literales, no creo que va a ser una recompensa material. Creo personalmente que son ciertos dones especiales con los cuales podremos adorar a Cristo. Porque lo grande en el cielo no va a ser quien maneja el carro más caro. Lo grande en el cielo no va a ser quien tiene una casa más hermosa o más grande o más bonita. Lo más grande en el cielo va a ser adorar a Cristo. Y el que a mí se me dé dones especiales para poder dar más alabanza a Dios, es la recompensa más grande que se me puede dar. Que se me puede dar. El poder tener un don especial, quizás, no sé si es tocar un instrumento, no sé si es cantar, no sé en qué manera, pero alabarle a Él más por lo que ha hecho por mí, la recompensa más grande que Él me puede dar a mí. Encontramos que estas coronas, o el propósito de estas coronas, son para arrojarlas a los pies de Cristo. Dije, la iglesia en Filadelfia no era una iglesia grande en número,
pero una iglesia fiel a Cristo y fiel a la palabra. Y fiel a la palabra. No estamos buscando ser una gran iglesia. Estamos buscando ser fiel a Cristo y fiel a su palabra. A su palabra. Y vamos a retener esto hasta que Él regrese por nosotros. Hasta que Él regrese por nosotros. Y Él nos va a recompensar con dones especiales para alabar más a Dios en el cielo. No sé a quién Dios en esta mañana quizás está animando con estas palabras. Era una iglesia pasando por tribulación, a quien se les están animando. Pero el altar está abierto en esta mañana. Si tienes que venir a simplemente alabar a Dios, ¿para qué esperar llegar al cielo? Vamos a hacerlo en esta noche. ¿Para qué esperar a ir al cielo cuando podemos comenzar en esta noche diciendo: Señor, te alabo, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por salvarme, gracias por rescatarme? Señor, recuerdo cuando era un borracho, recuerdo cuando tenía problemas con mi familia, Señor, y mira dónde estoy en esta noche. Gracias por salvar a un sucio pecador como yo. Darme vida eterna, prometerme una permanencia, un permanente hogar, una residencia permanente en el cielo. Sea fiel a Cristo y a su palabra. Y a su palabra. Reténlo. He aquí, vengo pronto. Vengo pronto. Cuando menos te lo esperes, la trompeta va a sonar. Puede ser esta noche, antes que te duermas, que esa trompeta suene. Reténlo. Si podemos estar de pie en esta noche, si estás orando y quieres seguir orando, usted siga en oración, no hay problema. Habrá alguien aquí en esta noche que dice: pastor, yo no he entregado mi vida a Cristo. Usted habla acerca del rapto, de que Cristo viene por su iglesia, pero yo nunca he recibido a Cristo. Si Cristo regresa esta noche, yo no estoy seguro si yo me iría con Él. Yo quisiera en esta noche entregar mi vida a Jesús. Yo quisiera recibir a Cristo en esta noche como mi Salvador y saber que un día voy a estar con Él. Quiero esa residencia en el cielo. Quiero saber que un día voy a estar en esa nueva Jerusalén con Él. Habrá alguien así: pastor, yo no he entregado mi vida a Cristo y lo quiero hacer en esta noche. Ahí donde tú estás, levantarías tu mano: pastor, yo necesito entregar mi vida a Jesús en esta noche. Yo quiero entregar mi vida a Cristo en esta noche. Habrá alguien así. Habrá alguien así. Habrá alguien así. Habrá alguien así.
¿Habrá alguien así? Qué pena que después de un estudio como este, alguien salga de este lugar sin haber recibido a Cristo. Después de escuchar las promesas que Jesús hace a todos los que han creído en Él, y tú salgas de este lugar sin haber recibido a Cristo. ¿A dónde estás? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Déjame terminar con esto en esta noche. Debería de ser el anhelo y el deseo de cada cristiano conocerlo más a Él. Conocerlo más a Él. Dijo, mientras más lo conoces, más le alabas. Pablo dijo, a fin de conocerle. De conocerle. El escritor primordial del Nuevo Testamento dice, vemos todavía por un espejo oscuramente. Mas cuando venga lo perfecto, lo que se en parte acabará. Dice Pablo, un día vamos a conocer perfectamente a Dios. Es como cuando estás probando algo y apenas le agarras el sabor. Pero deberíamos de cada día tratar de conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Ore, lea su Biblia cada día, pase tiempo con Él. Conózcalo más a Él y va a ver cómo usted va a desear alabarle más y más a Él. Mi Señor y mi Dios, gracias por este estudio de esta noche. Tu palabra es verdadera, es lo único, mi Dios, que tenemos estable en un mundo donde hay tanta inestabilidad. Es lo único verdadero que tenemos en un mundo donde hay tanta mentira y tanto engaño. Gracias que tenemos un libro, Señor, en el cual podemos edificar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida, nuestra iglesia. Es nuestra roca. Gracias, oh Dios, por su palabra. Te pido en esta noche, mi Dios, especialmente por aquellos que tienen un anhelo, un deseo de conocerte más. De conocerte más, Señor. Que este asunto en la iglesia no se convierta en competencia de quién es más espiritual, quién tiene mejor posición. Simplemente cristianos que desean conocer más a su Dios, conocerte más, pasar más tiempo en tu palabra, Señor. Que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender un poquito mejor tus características, tus virtudes, mi Dios, tus atributos. Que podamos quizás en parte ver tu gloria, Señor. Que tengamos por lo menos la dicha de ver la espalda, mi Dios, pero ayúdanos a tener ese deseo, ese anhelo que tenía Moisés de conocer su gloria, su gloria. Gracias, mi Dios, por lo hermoso del cielo, no tanto las calles de oro, no tanto, mi Dios, las moradas celestiales, pero el poder conocerte a ti como tú nos has conocido a nosotros. Gracias, mi Dios, que tenemos esa promesa, esa esperanza del cielo. Te amamos en esta noche, te alabamos. Sé con cada uno de mis hermanos en este cuarto. Sé que hay batallas, sé que hay enfermedades, sé que algunos quizás pasando por problemas de finanzas, quizás algunos problemas en sus matrimonios, quizás alguien está batallando con un hijo o una hija. Señor, solo tú conoces las batallas en este cuarto, Señor. Te pido, mi Dios, que usted pueda ayudar y tocar a cada persona conforme a su necesidad en esta noche, Señor. Danos descanso, no tanto físico, pero emocional. Danos en esta noche una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mis hermanos puedan descansar sabiendo que hay un Dios en el cielo que cuida de ellos. Te amamos en esta noche y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.